Muy bien, hermanos, buenas tardes a todos. Muchas gracias eh, por su tiempo, gracias por su paciencia y también por la perseverancia de estar en la clase. Debo decirles que me da mucho gusto poder tener una clase a esta hora, este día, porque como he mencionado de manera directa o indirecta, estoy convencido, y todos debemos estarlo, de que el domingo es día del Señor. Y ocupar ese día para estudiar de su palabra, para estar en comunión, es lo mejor que podemos hacer para honrar al Señor que ha demandado de nosotros este tiempo. Así que eso es algo muy, muy bueno, muy lindo. No, creo que no se los he comentado, pero a la larga a mí me gustaría que este tiempo, poco a poco, se fuera convirtiendo en algo tan regular que hasta pudiéramos hacer un culto de tarde, una clase, un culto de tarde, y que eso permanezca hasta que Cristo venga, ¿no? Bueno, esa es un poco la agenda secreta, no se lo digan a nadie. Esa es la intención. No hay tal cosa como, es mi día de descanso, es reposar en el Señor, ¿no? Eso es algo lindo. Y el Señor lo recompensa con su bendición, ¿no? Él honra a los que le honran y eso es algo bueno para todos nosotros. Vamos a seguir entonces con el estudio, permítanme orar y después de esto empezamos, ¿no? Vamos a orar. Amoroso Dios, Señor del cielo, nosotros estamos aquí expectantes para seguir aprendiendo poco a poco acerca de verdades profundas de nuestro propio vocabulario, que utilizamos expresiones, palabras, frases, clichés, que se han convertido, Señor, en eso, en clichés, en expresiones a veces solo huecas como parte del lenguaje natural de un grupo común. Pero lo que queremos, Señor, es aprender no solamente estas palabras, estos lenguajes, sino la profundidad que hay detrás de cada enseñanza. Ayúdanos para entender, Señor, que nuestra labor es ser iglesia. Nos has llamado a nosotros para conformar una iglesia. Y en esa conformación de la iglesia hay ciertas creencias y declaraciones de esas creencias. Pues enséñanoslas a través de tu palabra. Y permite que podamos nosotros, Señor, instrumentar a través de ella nuestra conducta. Cuida de mis hermanos que están presentes, está con aquellos que no están presentes y algunos otros que vendrán, Señor, que lleguen sin contratiempos más y que lleguen con el gozo de saber que saldremos alimentados del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos esto. Amén. Muy bien, hemos insistido mucho de venir de la Biblia hacia las doctrinas. Eso es muy, muy importante para mí mencionar, insistir, tenerlo como muy presente, esta importancia de venir de la Biblia a las doctrinas. Lo que hacen muchas personas creyentes es lo contrario, vienen de las doctrinas a la Biblia. Es decir, aprenden primero una doctrina, la aprenden de memoria, pueden manejar conceptos incluso muy abstractos de la doctrina, manejar palabras muy rebuscadas, muy domingueras, muy cristianas, ¿verdad? Y cuando uno les pregunta, ¿y eso dónde está enseñado en la Biblia? No lo sé, pero ya me sé la doctrina de la predestinación o de la elección, o incluso posturas, yo soy supralapsariano, infralapsariano, y lo que fuera, ¿verdad? Y uno dice, ¿de veras? ¿Ya te aprendiste la doctrina y de dónde salió? Voy a ir a la Biblia para buscar dónde tiene sustento esta doctrina. No está mal, pero la verdad de las cosas es que lo mejor y el deber ser del creyente, teniendo nosotros como atributo de la Escritura su suficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Venimos de la Escritura y de ahí nos vamos a las doctrinas. Esto es lo que hacen los teólogos serios, los teólogos, no quiero decir modernos, los teólogos contemporáneos ya casi no hacen eso, pero los grandes pensadores, los teólogos importantes de los que hemos tenido contacto, hacen esto, vienen de la Escritura a las doctrinas. Esto pasó con Martín Lutero. Martín Lutero
empezó a estudiar doctrinas, dogmas, y luego vino a la Biblia y se dio cuenta de que estaba todo chueco. Así que vino a las Escrituras y a partir de un estudio bastante profundo del libro de los Romanos, él sistematiza la doctrina de la justificación de una manera excepcional, ¿no? Pero entonces ya el curso fue diferente, vino de la Escritura hacia la doctrina profunda. Tuvo que cuestionar su propia doctrina de la justificación, de la justicia de Dios, la dudó, la cuestionó, ¿no? La puso ahí en tela de juicio, y luego descubrió que todo lo que había aprendido estaba equivocado, ¿no? Y vino a la Biblia y encontró algo completamente diferente. Una ventaja que nosotros tenemos es ese legado dogmático de las doctrinas que tenemos, porque ya hay quien lo pensó por nosotros, ya hay quien lo sistematizó por nosotros, ya hay quien lo sufrió por nosotros, ya hay quien derramó sangre por nosotros para defender y enarbolar las verdades doctrinales que hoy tenemos. Así que cuando venimos a la doctrina nosotros, lo que hacemos es ya llegar con un trabajo masticado, digamos, ¿no? Hecho, realizado, elaborado. Las confesiones y los credos que nosotros tenemos ya están así. Gente sufrió, padeció, peleó, hubo divisiones, hubo acercamientos y salieron nuestros símbolos doctrinales, las confesiones de fe de Westminster particularmente, la de Heidelberg muy puntualmente, los cánones de Dort también fue una lucha encarnizada desde el punto de vista apologético, y de ahí, bueno, pues encontramos, y los credos incluso, ¿no? Nos dimos cuenta de que mucha gente padeció para que nosotros tuviéramos estas verdades. Así fue con prácticamente todas las doctrinas que nosotros tenemos hoy. Pero entonces nuestra tarea ahora no es descubrirlas, sino es estudiarlas, ¿no? Ahora ya no tenemos que reinterpretar, reestudiar, ya está. Por eso somos una iglesia confesional, porque todo está dado, ya está hecho. Nuestra responsabilidad es acercarnos y estudiarlas y aprenderlas, asimilarlas a través de las Escrituras, que me parece que sigue siendo y será la fuente de todo conocimiento en todas las áreas de la vida. Así que bueno, gracias a Dios que estamos en eso. Es por esto que partimos de ahí y venimos a la palabra para estudiar lo que nuestros símbolos dicen. Estamos con el credo de los apóstoles. Hoy lo vamos a repetir. Yo he dicho que lo quiero repetir cada domingo, hoy lo vamos a repetir para acordarnos un poco de él. Pero ya estamos en la parte de trinitaria del Hijo. Ya hablamos un poco de Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dijimos de él que creemos eso, lo creemos. Acuérdense, el credo de los apóstoles está en primera persona. Yo creo, no es creemos, que ciertamente la suma de nuestras creencias es esa, no la suma, sino el factor común es el credo para nosotros, pero la expresión del credo es personal. Yo creo. ¿No? Entonces, cualquier persona que recite el credo está diciendo lo que él cree, no lo que sus padres o lo que su iglesia o lo que sus amigos o lo que yo creo. Bueno, pues hemos visto y dicho que creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y luego ya entramos la semana pasada a hablar acerca del Hijo. Y dijimos nosotros, creo en Jesucristo, su Hijo, único Hijo y Señor nuestro. Nos quedamos la semana pasada solamente en esta área de que creemos en Jesucristo. Hicimos un análisis no profundo, pero más o menos detallado acerca de los nombres, del nombre de Jesús y Cristo. Y hablábamos de este Jesús que tiene un nombre que está bastante definido, que es el nombre que Dios le puso a Cristo, que decíamos, ¿no? Dios no iba a dejar así como que al arbitrio de María y de José. Pónganle un nombre lindo y ahí me dicen para ver si me gusta. No. Dios les dijo cómo se iba a llamar. No dejó a la voluntad de ellos. No les dijo, sorpréndanme con un nombre lindo, ¿no? Como hoy nuestros hijos están no embarazados. Mi hija está embarazada y mi nuera. Ellos sí tuvieron que sorprendernos con un nombre. Sería padre que yo les hubiera dicho, quiero que se llame así. Pero no fue posible. Pero en el caso de Dios, ciertamente, no dio esta oportunidad. Él dijo, su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Punto. Ya está. No hay negociación, no hay un punto de, Señor, nosotros habíamos pensado que se llama. No había.
Y además no encontramos en la Biblia ningún momento en donde José, particularmente que recibió esta visión en sueños, que haya apelado, ¿verdad?, a una posibilidad de decir, Señor, yo tengo libre albedrío y déjame a mí escoger el nombre de mi hijo. No, que además ni era hijo de él, ¿no? Pero no había ese chance, no había esa posibilidad, ¿no? Bueno, Dios les dice que así se va a llamar. Hablábamos acerca entonces del nombre que es muy importante, que tiene un antecedente en el Antiguo Testamento con Josué, el sumo sacerdote, Josué el caudillo, pero también con Isaías y Oseas. Lo conversamos un poco la semana pasada. Los nombres completos, Josué, Isaías, Oseas y Jesús, tienen la misma raíz. Algunos están en hebreo, otros en griego, otros no. Particularmente Jesús en su original, y todos significan Jehová salva, ¿no? Jehová salva. Así que tenemos nosotros esta historia del nombre de Jesús, porque era la labor que iba a tener. También hablábamos acerca de lo extenso que tiene la declaración del credo, de no tener un minimalismo teológico. ¿Se acuerdan del término? No es solamente creo en Jesús y ya. Aunque es una declaración completa, es una declaración absoluta, real, ¿verdad? Es minimalista. No quiero decir con esto que es equivocada, quiero decir que está limitada. Minimalista es que tiene pocos elementos, ¿no? Como una casa que está construida de manera minimalista también tiene pocos elementos, ¿no? Así que se explaya el credo, como haya sido que haya sido escrito, quien lo haya escrito, se explaya el credo y nos da toda una definición del Hijo, más que la del Padre. Porque del Padre dice nada más, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y con Cristo no, con Cristo va cronológicamente, ¿verdad? Desde concebido por el Espíritu Santo hasta la promesa de su regreso por nosotros en su segunda venida. Así que hay toda una definición cronológica preciosa de la definición de Jesús. Y dijimos también que este nombre, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, sería suficiente. Después hay una explicación de toda la cronología de la vida del Señor Jesús en cuanto a su divinidad y su afán de salvarnos. Así que entonces esto es el resumen, es como el prólogo, ¿no? Digamos, creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, está como prologado y luego de ahí se desprende todo lo demás, ¿no? Contar solamente con esta expresión hubiera sido suficiente, pero hubiera habido un minimalismo teológico que ya después se puso. ¿Por qué razón hay una expresión tan larga de Jesús cronológico? Porque como todos los credos, el niceno muy particularmente, pero el apostólico también, tienen este espíritu apologético, de defensa. Seguramente los estudiosos dicen que había controversias en el tiempo que se escribió acerca de la divinidad de Cristo, de su encarnación, de su divinidad y de su proceso en su vida. Era absolutamente necesario que la gente de su tiempo y la de todos los tiempos, porque en la providencia de Dios este credo se preserva a lo largo de todas las edades, ¿no? Fuera absolutamente necesario que la gente creyéramos que nació de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, que al tercer día resucitó de los muertos, etcétera, que subió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y saber que desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Absolutamente necesario. No sobra nada, ni falta nada en una declaración completa de quién es Jesús. No sobra nada. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cualquier creyente puede creer más que esto, pero nadie puede creer menos que eso. Cualquier persona que crea algo menos que eso no es creyente, no es parte del pueblo de Dios. Muy bien, así que estamos con este Jesucristo, ya también hablamos de algunas cosas gramaticales y todo, pero hoy vamos a entrar a la segunda parte de la declaración prologada, que es Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, y nos vamos con el asunto de su único Hijo y Señor nuestro, ¿no? Su único Hijo y Señor nuestro. Hay algunas versiones del credo que no dicen su único Hijo, sino dicen su unigénito Hijo. Y me parece a mí que está bastante más cerca de la doctrina que queremos estudiar, hablar de unigénito, no tanto como de único. Aunque ciertamente nos aprendimos el credo como único Hijo y está bien aprendido,
pero unigénito tiene un sentido más teológico, más profundo, más intencionado, más escarbable, pues, para que podamos analizar un poco más este asunto acerca de Jesucristo. Tenemos entonces que acercarnos un poco más profundo a esto. Hay varias verdades que vamos a estudiar acerca del unigénito y hoy pretendo también avanzar hasta el señorío de Cristo cuando hablamos de y Señor nuestro. Así que primero unigénito y luego Señor nuestro, ¿no? Va de lo divino o de la divinidad del Señor hacia la mundanalidad de nosotros, ¿no? Habla de Dios y de Jesucristo en esta frase. Acuérdense entonces que estamos hablando de que al principio del credo está: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Luego dice: y en Jesucristo su Hijo. El su es importante, ¿cierto? Porque habla de una propiedad, habla de un origen, su, ¿no? Y ese su es tan importante, esta palabra, porque requiere necesariamente de un antecedente, de una expresión anterior, de un contexto, ¿no? Si yo les dijera, por ejemplo, ¿verdad? El América y el Guadalajara jugaron en su cancha, no les resuelvo la vida, más bien se las confundo. Porque yo les preguntaría: ¿en la cancha de quién? Ah, caray, pues quién sabe. No lo sabemos, porque lo único que dije fue: el América y el Guadalajara jugaron en su cancha. Ah, ok. Algunos muy puristas del lenguaje dirían: el último sustantivo es el que aplica, por lo tanto, si dije América y Guadalajara jugaran en su cancha, la cancha del América, porque fue el último que se mencionó, ¿no? Ah, fue el último. Ah, bueno, ahí está. Ya ni siquiera sé de quién. Sí, hermano. Ambos jugaron cada quien en su cancha. Ah, o también, ambos jugaron, ¿no? América y Guadalajara jugaron en su cancha, cada quien. Claro, esa es otra excepción. Muy bien. Pues es un lío el su. Ese posesivo es un lío, ¿no es cierto? Necesitamos un antecedente. Siempre Dios es el rector del credo, siempre, ¿no? Y de ahí, pum, se desprende, ¿no? Así que cuando hablamos de su hijo en Jesucristo, su hijo de Él, ¿no es cierto? Ya hay un sentido de propiedad, ya hay un sentido de pertenencia. La Biblia ha insistido que Jesucristo es hijo de Dios. El credo es tan importante en este sentido porque nos refiere a la Escritura. ¿No es cierto que cuando nosotros vimos al Señor Jesucristo siendo bautizado, el Padre diciendo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia? Él ha atribuido a Jesús como su Hijo. Noten que es muy interesante que pocas veces en la Escritura, muy pocas, se habla de Jesús como hijo de María, ¿no? Muy pocas veces. Más bien, la mayoría de las ocasiones se habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no es cierto? En algunas expresiones proféticas del Antiguo Testamento se habla, por ejemplo, del Hijo del Hombre. En algunos otros casos se habla de Jesucristo como el Hijo de David, ¿no? Entonces tenemos nosotros esta expresión. No hay duda que proféticamente o literalmente en el Nuevo Testamento entendemos que cuando se dice del Padre que su Hijo Jesucristo es el Hijo de Él. Esto nos libra de la complejidad de que Jesucristo es un ser creado y que tiene una paternidad terrenal. Esto nos lo quita por completo. Hay una doctrina, nosotros desde luego sabemos por la Biblia que José no es padre de Jesús, ¿no es cierto? O sea, lo tenemos como muy claro, ¿no? Tradicionalmente y en el mundo se habla así, ¿no? Que en los juegos de palabras se habla de Jesús, José es el padre de Jesús. Bíblicamente, ¿quién es este? Es Jesús, el hijo de José el carpintero, ¿no? O sea, como que había una cierta cercanía con José. Desde luego él entendió su papel sin duda alguna, pero no era para nada papá biológico de Jesús, no lo era. Sin embargo, nosotros también tenemos ahí a María. Esa es una complicación que no vamos a discutir aquí. Hay una doctrina teococos que tiene que ver con que que María es madre de Dios, ¿no? Es decir, María es madre de Dios porque Jesús es Dios. Algunos dicen, no, de ninguna manera, María no es madre de Dios, no lo es. Y ahí hay un debate, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenía en su vientre? ¿Tenía a Dios o no lo tenía? ¿No? Porque si Jesús es Dios, pues ahí estaba Dios.
y fue engendrado en María, por lo tanto es madre de Dios. No entraremos en ese debate que es muy amplio, es muy emocionante además, pero también trae pleitos. Entonces no entramos en ese debate. Pero ciertamente el Señor Jesucristo había sido engendrado en María, sin duda alguna. Pero el credo tampoco atribuye la paternidad de Jesucristo a María, ¿no? Dice nacido de la Virgen María, pero como una persona que fue utilizada por el Señor para el propósito de Él, ¿no es cierto? Pero aquí al principio, que está prologado todo el desarrollo de Jesús, dice que es Jesucristo su Hijo de Él, su Hijo de Dios. No tenemos duda de que el credo hace un énfasis en un pronombre posesivo de que Jesucristo es Hijo de Él. Pero hay un conflicto. Ya en la mañana, un poco en la predicación, pero la clase que hubo de escuela dominical se habló de este asunto. Cuando hablamos de Jesucristo como Hijo único de Dios o unigénito de Dios, ya decía yo que la palabra unigénito es bastante más importante, más teológica, ¿no? Tenemos que afirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero el único, ¿no es cierto? Es decir, no tiene más. No hay más hijos de Dios que Él. Por eso dice el credo, ¿no? Que del Padre y en su Hijo, ¿no? En Jesucristo, su Hijo. Pero no dice en Jesucristo su Hijo, sino dice en Jesucristo su único Hijo, su unigénito Hijo. Esta afirmación de los apóstoles, también en la mañana en la predicación hablaba que el fundamento es la doctrina de los apóstoles y los profetas. Los que vinieron al culto y no estaban dormidos pudieron escuchar eso, ¿no? Hablábamos acerca de que el fundamento era justamente la doctrina de los apóstoles y los profetas. Esa es la declaración apostólica. ¿No? Jesucristo es el único, es el unigénito, ¿no? En esta verdad nosotros creemos, y el credo de los apóstoles lo apunta de una manera bastante importante. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, Hijo único de Dios Padre, que es, por cierto, único, unigénito. ¿De dónde sale esta verdad? ¿Sale esta verdad de una conclusión filosófica de su tiempo? No, sale de la Escritura. Si vamos, por ejemplo, a Juan 1, 14 y versículo 18, búsquenlo por ahí, ¿no? Está hablando Juan 1, como todos nosotros sabemos, habla acerca de Jesús, pero no le llama Jesús ni Cristo, sino le llama Verbo, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Es decir, que nosotros tenemos una verdad absoluta de Jesús como la palabra, la expresión, el logo de Dios. Jesús es este Verbo. Es este Dios, no hay duda, nos habla de su preexistencia. Pero en el versículo 14 utiliza no la palabra único, pero unigénito, igual que en el 18. ¿Qué dice el 14, por favor? ¿Alguien que lo lea? Sí, hermana. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está, ese es el 14. Ahí dice que vimos su gloria, ¿no? Como del unigénito del Padre. Estamos hablando de este Verbo hecho carne, ese que habitó entre nosotros, que puso tienda de campaña en medio de nosotros. Este Jesús, este Verbo, que es Cristo, ¿no? Dice la palabra del Señor que vimos su gloria como del unigénito del Padre. Juan da testimonio del mismo Cristo como unigénito del Padre, el único posible, no hay otro, Él es el único posible. El 18, ¿qué dice? A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, en el versículo 18 se utiliza también la expresión unigénito, ¿verdad? Está diciendo allí, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, y además añade Hijo, el unigénito Hijo. Y si mi Biblia está igual que la de ustedes, Hijo está con mayúscula. Gramaticalmente hablando está mal, ¿verdad? Porque las mayúsculas van después de un punto. Pero aquí, Hijo,
Estando en mayúscula, pues es un sustantivo propio, es un nombre, es algo importante, ¿no? Así que estamos hablando de Jesús, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. No tenemos duda entonces. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de que es Hijo de Dios, no es hijo de nadie más que de Dios, y además es único Hijo de Dios. Es el único Hijo posible de Dios. Esto es una verdad que a lo mejor a nosotros no nos causa ningún problema. Esta es una enseñanza que posiblemente nosotros la hemos dado por sentado a lo largo de toda nuestra vida cristiana. No tenemos conflicto con eso. Estamos solamente indagando en la palabra de Dios las verdades profundas. Pero en aquel tiempo, como en todos los tiempos, incluyendo estos tiempos, se está poniendo en tela de juicio justamente la divinidad de Cristo en ese sentido. Porque si afirmamos, como el credo dice, que Jesucristo es Hijo del Padre y que además es el único Hijo del Padre, estamos afirmando su preexistencia, estamos afirmando su divinidad, estamos afirmando su encarnación, estamos afirmando un chorro de cosas, un montón de cosas. Estamos diciendo que Cristo es Dios. Ahora, quizá nosotros no hemos tenido dificultades con algunas personas en cuanto a esto, pero hoy día hay algunas corrientes pseudocristianas que están negando la divinidad de Cristo. Están negando que Cristo es Dios. Incluso hoy día hay algunas tendencias filosóficas, no digo yo teológicas, tanto como filosóficas, que están diciendo que Jesucristo es un ser creado, ¿no? Es decir, fue creado. A partir de que estuvo en el vientre de María, con la participación o no del hombre, de todas maneras tuvo gestación, hubo un desarrollo, hubo una creación, y entonces fue un ser creado. El racionalismo de nuestra época dice, que es resultado de la alta crítica, si hay alguna cosa que no pueda ser explicada por la razón, no puede ser creíble. Todas las cosas tienen que tener una explicación racional, lógica. Si no tiene lógica, si no es racional, simplemente yo la descarto. Y la encarnación es una doctrina suprarracional, no lógica. Por eso es suprarracional. No es entendible por la razón. No se puede. ¿Cómo? Si cualquier persona llegara, una mujer llegara a casa y les dijera, estoy embarazada por el Espíritu Santo, ni quien se lo crea. Ni quien se lo crea. Ya sería de inmediato considerada como una mujer pues no pura, incorrecta, lo que fuera, ¿no es cierto? Porque no hay manera. ¿Por qué? Porque el racionalismo, porque la lógica de nosotros siempre está obligada a que si lo entendemos y si tiene lógica le damos veracidad, si no, no le damos veracidad. Bueno, pues imaginen aplicar eso entonces en el nacimiento de Jesucristo. Ellos dicen, Jesucristo no puede ser divino, no es Dios, y por lo tanto, tiene una paternidad terrenal, y al tener una paternidad terrenal, entonces no es divino, no es Dios, no es el único Hijo de Dios, ¿no? Pero sí que lo es. Ahora, el credo apostólico no nos ayuda mucho, porque es bastante enunciativo, pero el credo niceno es una maravilla. El credo niceno, que fue escrito para contrarrestar las tendencias arrianas, justamente negando la divinidad de Cristo, justamente hablando de que Cristo era un ser creado, ¿no? Ellos, los arrianos, Arrio decía, ¿no?, que nació Jesús en el pueblo de Belén, cumpliendo profecías, por supuesto, pero nació, ¿no? Y de una virgen, porque además había antecedentes, ¿no? Elizabeth tenía esa característica, no podía tener hijos. En fin, había como situaciones de esta naturaleza en el Antiguo Testamento. Pero nace, dicen los arrianos, y cuando Dios vio que Jesús era un hombre correcto, ¿no?, era un hombre bueno, era un hombre que se empeñaba en hacer las cosas bien, Dios desde la eternidad, ¿verdad?, vio a Jesús y dijo, este va a ser el Mesías. Y eligió a Cristo para que fuera el Salvador del mundo, ¿no? Imagínense nada más qué cosa tan absurda, ¿no? Es decir,
nació Cristo, crece como todos nosotros, Dios ve desde los cielos, ¿verdad? Y como en los grandes cuentos mitológicos y los grandes cuentos de nuestra historia, buscaba el corazón perfecto y encontró esto en Cristo y entonces lo escogió para que fuera el Mesías. Esto es absurdo, esa es una idea no creíble, es más, necesitamos más fe para creer eso. Es una cosa absurda completamente. Para romper con esta idea arriana de aquel tiempo, y que además hoy en nuestros tiempos hay gente que dice que Jesús es creado, que es la primera gran creación de Dios incluso, aun y cuando se habla de que existió antes de su nacimiento, bueno, de todas maneras fue creado por Dios, según dicen ellos. El credo niceno hace una declaración preciosa. Les voy a leer solamente la parte que corresponde a Cristo y una pequeña parte del credo niceno. Miren lo que dice. Creemos, y aquí está en términos grupales, ¿no? Aquí el niceno sí dice, todos nosotros creemos, porque además fue resultado de un concilio y fue firmado o autorizado por todos. Ahí está en el himnario. Está antes de que empiecen los himnos, ahí está el credo niceno. Dice. ¿Ah, sí? Ahí está en esa. Ahí está. Por cierto, la estamos vendiendo aquí. Sirva de promoción. Se vende. Bien, dice esto. Creemos en un solo Señor, Jesucristo. Miren qué lindo dice. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una afirmación preciosa que tiene el credo niceno es que está diciendo el credo niceno, ¿no? Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Era tan importante para aquellos pensadores, aquel concilio, era tan importante decir que Jesucristo no era creado para contrarrestar la corriente de su tiempo que hablaba de que Jesucristo había sido creado por Dios, que era parte de la creación de Dios. Y eso estaba lejos de la realidad bíblica. No podía ser posible. El credo afirma, enaltece, ¿no? Pone en alto el nombre de Jesús, incluso le llama a Dios de Dios, luz de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, para hablar de su unión con el Padre, y exalta a este Jesús. Así que cuando nosotros hablamos de esto en el credo, de ser único hijo de Dios, estamos hablando de todo este concepto de la deidad de Cristo. No es un problema de nuestro tiempo. En la época del apóstol Juan, que fue el apóstol que vivió más años, el último apóstol en vivir, él muere de viejo y además parece ser que es el único que no muere martirizado, sino que muere de viejo allá en Patmos, en la isla, ¿no? Donde escribe Apocalipsis. Allí, ¿verdad? Juan nos habla y nos dice que en la época del gnosticismo de su tiempo después de Cristo, por ahí del 70 después de Cristo, 80 después de Cristo, cerca de estas fechas, había un grupo de personas que decían que Jesucristo no había venido en carne, ¿verdad? Y la gente decía, Cristo no ha venido en carne. No, eso de la encarnación, de ser engendrado, del Hijo de Dios, esa es mentira. Y se acuerdan lo que dice Primera de Juan, ¿no? Cualquiera que diga que Jesucristo no ha nacido en carne, que sea anatema. ¿Y saben cómo les llamó? Anticristos. Qué fuerte expresión, ¿no? El anticristo. Así que cualquier persona hoy día que diga que Jesucristo no es Dios y que no ha nacido en carne, que no es, que fue creado, es anatema, ¿no? Está en contra de Cristo y tenemos nosotros que apartarnos lo más pronto posible de ellos. El credo niceno entonces afirma de una manera bastante importante esta filiación con el Padre, pero también afirma que Jesucristo, Hijo del Padre, es el único hijo natural de parte de Dios. De ahí que entonces viene esta referencia a nosotros. Decíamos en la mañana, ¿no?, que hay gente que piensa que todos los creados son hijos de Dios. Todos, ¿no? Es decir, la humanidad completa, todos son hijos de Dios. Tan eso se piensa, que cuando cualquiera se muere, la expresión natural es, ya se fue al cielo con Dios.
porque piensan que todos son hijos de Dios. Ya se fue con Dios, ¿no? Nos cuesta trabajo contrarrestar esta versión porque cuando se ha muerto un pariente nuestro que no es cristiano, no nos gusta pensar que está en el infierno, aunque esté en el infierno, pero no nos gusta pensarlo. Pero no todos son hijos de Dios. Es más, yo decía en la mañana en la clase que me permitió participar mi hermano, hablábamos acerca de que no somos hijos de Dios, creación sino hijos. Él nos explicaba en la mañana, y bastante atinado, que nosotros somos hijos por adopción, ¿cierto? Es decir, que el Señor nos adopta a nosotros. Efesios 1:5 habla de esto, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, ¿no es cierto? También Juan en el capítulo 1 dice que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la gran pregunta es, ¿quiénes son hijos? Solamente somos hijos nosotros de Dios, pero los no creyentes. Ahora, decía yo en la mañana, nosotros de ninguna manera hemos sido huérfanos nunca, ni antes ni después de Cristo. Eso sorprende un poco porque también comentábamos que yo decía en la clase, en mi participación, decía que escuché una predicación una vez que decía que éramos huérfanos. Pero no ha habido huérfanos nunca. Nosotros también éramos hijos de alguien, pero no de Dios. ¿De quién éramos hijos antes? ¿Ustedes saben? Del diablo. Qué feo, ¿no? Está feo. ¿Hay testimonio bíblico de eso? Sí que lo hay. ¿Qué? Hijos del diablo. Exacto. Pero por supuesto, incluso Pablo a los Efesios en el capítulo 2 dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Juan 8 habla acerca de esto. Hechos 13:10 habla de esto. Hechos 13:10 dice, no tenía yo como muy seguro el versículo en la mañana, pero aquí lo tengo. Dice, digo, oh llenos de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Hijo del diablo. Y en Juan 8 también se habla acerca de los hijos del diablo que dice la Biblia que los judíos dicen de Abraham como su padre, pero ustedes dicen son hijos del diablo. No lo dice así, dice de vuestro padre el diablo. Así que, amados hermanos, ¿no? Para que tiemblen un poco nuestras piernas, pero por otro lado para alabar al Señor, antes de ser creyentes, éramos hijos de Satanás. Oiga, pastor, pero éramos buenas personas, incluso no decíamos groserías, nos portábamos bien, éramos dadivosos, estábamos muy bien. Sí, bueno, pero éramos hijos del diablo, porque las obras del diablo hacíamos. Una vez que el Señor nos trajo a la luz admirable, pues cambiamos de paternidad. Ahora ya no somos hijos del diablo. Ahora el Señor nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Espíritu, dice Romanos 8, que mora en nosotros hace que clamemos, Abba, Padre, ¿cierto? Ahora somos hijos de Dios. Nuestro Padre es Dios. Pero somos hijos nosotros por adopción. El único hijo natural, el único hijo, unigénito hijo es Cristo. No tenemos duda al respecto, porque Él es el Hijo único de Dios el Padre. Así que el Señor solamente tiene un hijo. Él, hay varias implicaciones. Una de ellas es que siendo el único hijo y el hijo legítimo, para usar nuestros términos, ¿verdad? Es el único que puede reclamar herencia para sí. Este asunto de las herencias es muy común en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque solamente los hijos tienen derecho a las propiedades del padre. Los hijos naturales, ¿no? Los legítimos. Los ilegítimos, ¿no? No, para nada. A menos que haya una declaración judicial que hable de una legitimidad de un hijo que no es natural, pero necesita haber un acta de adopción. En ese sentido, entonces, Jesucristo es el único que puede reclamar herencia. Pero aquí sucede algo.
Dice la Biblia que nosotros no somos herederos, sino coherederos juntamente con Cristo. Porque juntamente con Él, ¿verdad?, también resucitaremos y juntamente con Él tendremos y gobernaremos sobre todas las cosas. ¿Tenemos nosotros entonces una herencia para con Dios? Sí. ¿Dios heredará a nosotros? Sí, desde luego que sí. ¿Una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos? Sí, pero esta herencia la tenemos en coherederos, o somos coherederos juntamente con Cristo. Así que el único hijo es Jesús, el único hijo. Nosotros, hijos en adopción, y tenemos que alabar al Señor por eso, porque antes sí éramos hijos, pero éramos hijos del diablo. No hay duda, no estábamos huérfanos, teníamos padre, y ese padre no era el mejor, ¿no? Pero ahora tenemos a Dios el Padre como Padre. Muy bien, esto entonces, el credo apunta en esa dirección. Nosotros creemos en este Jesucristo que es hijo de Él y que además es el unigénito hijo del Padre, ¿no? Él le ha dado a conocer, dice la palabra. Él nos ha mostrado al Padre. Ya hablábamos también de esto, que el Señor le dijo a sus apóstoles: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él revela al Padre, ¿no? Lo revela, tiene una relación filial, una relación directa, Señor Jesucristo, con su Padre. Y Él es el que nos da la capacidad de que podamos dirigirnos a Dios como Padre, ¿no? Él es Cristo, el que nos abre la posibilidad de dirigirnos a Dios como Padre. Esto nos lleva a la segunda parte. Ahora sí no estoy utilizando esto, pero la segunda parte. La segunda parte es... ¿Dónde suena un teléfono? ¿Soy yo? La segunda parte de esta declaración prologada, que yo le llamo así, ¿no? Un prólogo del credo, es que creemos en este Jesucristo, su único Hijo, pero luego añade algo: Señor nuestro. Señor nuestro. Ahora sí voy a escribir. Nosotros tenemos dos ideas acerca de Cristo: como Señor y como Salvador. Tenemos dos ideas de Cristo: como Señor y como Salvador. Arminianamente decimos: acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cierto? Eso es lo que hacemos normalmente. Apelamos a la voluntad de las personas y les decimos: acepta a Cristo como Señor y como Salvador. Eso hacemos. No hay error en esto. Sí, en el de acepta, sí, pero no hay error en hablar de tenerle como Señor y Salvador, ¿no es cierto? Es decir, nosotros que hemos venido a Cristo tenemos que creer que Cristo es Señor y Salvador. La idea del Salvador es bastante conveniente para nosotros, es muy conveniente, extremadamente conveniente, porque nosotros queremos ser librados de la condenación del pecado. Lo que más anhela nuestro corazón humano, ¿no?, incluso ya regenerado, es que seamos librados del mal venidero. Necesitamos ser librados de la ira de Dios, que la ira de Dios está anunciada. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El escritor de Apocalipsis, Juan, habla acerca de los habitantes de la tierra y dice que los habitantes de la tierra preferirían que todas las montañas les vinieran encima antes de recibir la ira de Dios. La ira de Dios es algo real que debe suceder sí o sí, no hay vuelta de hoja. Bueno, pues cuando nosotros nos acercamos a Cristo, lo que necesitamos es que nos salve de eso, de la ira de Dios, que no descargue Dios su ira sobre nosotros. Eso significa que el Señor nos salva. Cuando hablamos de Jesús como Salvador, viene la pregunta de que nos salva de qué, ¿no? ¿De qué nos salva? ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva Jesús cuando pedimos que sea nuestro Salvador? Bueno, pues hay dos posibilidades. Una es, bueno, queremos que nos salve de esa ira venidera, que nos salve de nuestros pecados. Pero, ¿verdad?, los grandes teólogos, me encanta esta acepción, esta postura de los teólogos contemporáneos y de los teólogos de todos los tiempos, es que cuando Jesús viene a salvarnos, nos salva de Dios mismo. Fíjense nada más, nos salva de Dios. Dios, sálvanos de ti.
nos salva de Dios. ¿Por qué nos salva de Dios? Porque nos salva de que Él descargue su ira sobre nosotros. Porque hay un autor de la ira, es Dios. Sálvanos de ti mismo, sálvanos de tu ira, sálvanos de lo que tú has dicho que va a suceder a aquellos que no creen en ti. Sálvanos de ti mismo. Ahora, claro, desde luego, Jesucristo es el mediador y el que aplica esa salvación. Pero creer entonces en Cristo como Salvador es bastante conveniente. Entonces imaginamos a Cristo diciéndonos, ya está, perdonados tus pecados, voy a ser tu Salvador. No te preocupes, más nada, yo voy a cargar con tu pecado, tú carga con mi justicia, serás justificado, la ira de Dios se va a descargar sobre mí, voy a ser colgado en el madero, voy a experimentar la ausencia de Dios, voy a cumplir las profecías acerca de mí, yo te voy a salvar, voy a morir, me van a sepultar, voy a resucitar, voy a ascender al cielo y voy a interceder por ti todos los días hasta que te mueras. Nosotros decimos, va, ¿dónde firmo? Le entro. Ahora, la idea es romántica, es necesaria, es linda. Y nosotros decimos a esto, amén, porque Dios me salvó de mis pecados y de la ira de Dios. Pero sorpresa, el Señor nos dice, ¿verdad? No solamente voy a ser tu Salvador, sino que además quiero ser tu Señor. Quiero gobernar tu vida. Bueno, Señor, sálvame, pero no gobiernes sobre mí, ¿no? Sálvame, pero no seas mi Señor. El señorío de Cristo es el más cuestionado. No de manera verbal, no abierta, no estamos diciendo constantemente, no quiero el señorío de Cristo, no quiero que sea Jesús mi Señor, pero en la práctica muchas veces sí negamos el señorío de Cristo en nuestra vida. Por eso el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchos en su nombre, en el nombre del Señor, harán una gran cantidad de cosas. Pero cuando lleguen al trono de la gracia del Señor, el Señor va a decir, ¿quién eres tú? No te conozco, hacedor de maldad. Porque el señorío de Cristo implica entrega total de parte de nosotros. El señorío de Cristo implica que nosotros estemos sujetos a Él y que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Es quitar de mi corazón el trono de mi ego y poner en su lugar al Señor entronado en mi corazón como Señor de mi vida. El señorío de Cristo es absolutamente necesario. Filipenses 2, versículos 9 a 11. Alguien que lo lea, por favor. Dos, 9 al 11. Filipenses. Miren nada más qué idea tan preciosa dice el apóstol Pablo. Está diciendo que Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿no es cierto? Lo puso en lo más alto, ¿no? Yo tengo una predicación de Filipenses, todo el libro de Filipenses, pero hablo yo de súper exaltado, ¿no? Nos encanta la idea. La palabra griega que se utiliza aquí de lo exaltó hasta lo sumo, la palabra es mega, ¿no? La palabra griega, mega. Y ya sabemos nosotros mega lo que significa, ¿no? Se lo ponemos a los supers, pero nosotros entendemos lo que es mega, ¿no? Hoy le decimos la mega comercial mexicana, el mega no sé cuánto, porque hablamos de un super mega, megabytes, etcétera. O sea, mega lo usamos para lo que se nos dé la gana, que queremos que sea grande. Pero aquí la expresión es esta. Bueno, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice la palabra, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre que le dio? Acuérdense, es el de Jesús. Y además ahorita lo va a referir, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Saben qué va a pasar al final del tiempo? Los ángeles del cielo, los que están en el cielo, ¿no? Porque dice aquí, es todo abarcativo el texto, ¿no? Que doblen rodilla a todos los que están en los cielos. ¿Se imaginan? Todos los que están en los cielos. La iglesia triunfante, los muertos en Cristo que están allá. Los ángeles, perdón. Exacto.
Exacto. Y todo aquel multitud incontable, los ángeles, los serafines, los querubines, todos los seres celestiales, todos los que están en el cielo, doblarán su rodilla. No solamente aquellos, sino los que están en la tierra. Todos los que están en la tierra, creyentes o no creyentes, cuando Cristo venga, van a doblar sus rodillas. Creyentes y no creyentes. Cristianos o no. Testigos de Jehová, satánicos, católicos romanos, adventistas, mormones, todos van a doblar su rodilla. Pero no solo esto, sino además dice la Escritura que los que están debajo de la tierra, y esto es un eufemismo para hablar del infierno. Satanás va a doblar su rodilla. Y todos los ángeles malvados, ¿no?, van a doblar la rodilla. Imagínense. ¿Y sabe qué va a pasar cuando esto suceda? Que como en un asunto judicial, cuando le piden a alguien, ¿verdad? ¡Confiesa! Así que lo torturan, ¿no? ¡Confiesa! No, sí lo hice, ¿no? Ahora imagínense a Satanás, debajo de la tierra, los que estamos en la tierra y en el cielo, vamos a doblar rodillas y vamos a hacer una confesión natural, para que toda rodilla confiese. Dice la Biblia, ¿no? ¿Saben cuál va a ser la confesión? Que Jesucristo es el Señor. Esa es la declaración. Solo eso. Jesucristo es el Señor. Más vale que mientras vivamos tengamos esta declaración. Y que no al final del tiempo, cuando no haya oportunidad, no habiéndonos salvado, tengamos que doblar la rodilla y confesar. Ya no para nuestro bien espiritual, sino por una declaración cósmica, universal, eterna. ¿Perdón? Para que aprendamos. Para que aprendamos. Ve lo que negaste. Ve lo que negaste. Jesucristo es el Señor. ¿Me voy al cielo? No, ya estás en el infierno. No te conozco. Pero toda rodilla se doblará con una sola confesión. No van a repetir el credo de los apóstoles. No van a recitar el Padre Nuestro ni a repetir el Salmo 23. Esa confesión no va a ser para salvación. Es una de toda la humanidad. La declaración para salvaciones antes de morir. ¿Cierto? Porque dice la Biblia, el que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Eso dice la Escritura. Pero mientras vivamos muertos, eso ya no va a ser para salvación. Es una declaración universal. Toda la humanidad completa, a una, reconocerá el señorío de Cristo. A una, creyentes o no. Ángeles buenos y ángeles malos. Todos quedarán arrodillados ante el Señor. Y van a confesar, Jesucristo es el Señor. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Esa es la única posible conclusión. Cuando el credo dice, creo en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, es una confesión que hoy tenemos el privilegio de hacer mientras vivamos. Y cada que repetimos el credo, estamos anticipando la confesión de rodillas delante del trono de gracia del Señor, diciendo, Jesucristo es el Señor. Esto nos beneficiará, ¿no? Porque además Dios no quiere beneficiarnos. ¿Saben qué pasa? Esto será solo para su gloria, su deleite, su placer. Porque dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Solo para su placer. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Es nuestro Salvador? Sin duda alguna, pero es nuestro Señor. No solamente los creyentes de hoy día tenemos que hacer esta confesión verbal, sino tenemos que permitir, y eso es algo que en la santificación se puede hacer, debemos de permitir, de promover, de autoexigirnos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es decir, tú gobierna mi vida. Sé mi Señor. Yo no quiero ser Señor de mí mismo. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Dirígeme,
Muéstrame a dónde voy, cómo pienso, cómo hago, cómo camino, cómo hablo, qué hago. Tú dime qué hacer. El señorío de Cristo implica todas las áreas de mi vida. No solamente una declaración, sino es el señorío completo, es dejar que Él gobierne mi vida. Así que cuando nosotros decimos, yo tengo al Señor como Salvador, o creo en Cristo como Salvador y Señor, cuidado con lo que hacemos, porque ciertamente ya nos salvó y no hay más nada que hacer. Pero siendo Señor, hay que someter mi voluntad a la de Él. Doblegar mi voluntad a la voluntad de Él. Y el credo no nos deja otra escapatoria, sino que hace que confesemos que creemos en Jesucristo, su único Hijo, único y Señor nuestro. Y al final del tiempo, todos nosotros, amados hermanos, todos haremos esta confesión. El Señor Jesús llamó la atención, Lucas 6:46. Dice en 6:46, a ver si alguien lo lee, por favor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esos son de los textos que no necesitan explicación, ¿no? Todo está dicho. Todo está dicho. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Cómo le podemos decir al Señor, eres mi Señor, y hacemos lo contrario a lo que nos pide? O simplemente no hacemos lo que nos pide. El señorío de Cristo en la declaración del credo tiene que ver con un compromiso nuestro de una conducta en santidad. Por eso hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Por eso hay que no ser como los otros gentiles en su pensamiento envanecido. Por eso tenemos que huir de la concupiscencia de nuestros propios pensamientos. Porque tenemos que hacer lo que Él pide. Ahora nosotros somos siervos, sí, pero esclavos de Cristo. Porque si decimos que Él es el Señor, yo soy su esclavo. Y no me incomoda eso. No nos debe de incomodar. Y el esclavo obedece a su Señor. Así que imagínense nada más, hermanos. A mí cuando prediqué alguna vez hace muchos años este pasaje de Filipenses, estaba muy emocionado de pensar, solamente al preparar el sermón, de pensar que la declaración que haremos al final, nosotros tenemos la bendición de hacerla mientras vivamos. Cristo es el Señor. Y la volveremos a hacer cuando muramos y el Señor venga, y la vamos a hacer con una sonrisota en nuestra cara, ¿cierto? Vamos a estar alegres diciéndolo con toda convicción, y el no creyente lamentándose, diciendo Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Ya no hay nada que hacer, pero no hay duda, Cristo es el Señor. Y nosotros, pues por lo menos cada mes lo repetimos, ¿no? En la Santa Cena. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Una declaración maravillosa. Muy bien, ya son más de las 7. Se va rápido, ¿no? Pues así es esto. El tiempo corre. Vamos a terminar orando. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Alguna cosa que quieran comentar? Ah, el credo. Sí, hermano Jorge. Sí, hermano. Es muy entendible lo que nos está comentando. Sin embargo, en la práctica, lamentablemente muchos cristianos no entendamos en el Señor. ¿Qué recomendación, hermano, cuando un cristiano no acata el Señor de Dios, no acata la voz de Dios, aún siendo lo general? Sí, es posible, por supuesto que es posible, ¿no? Los apóstoles de Jesucristo, por ejemplo, pues eran regenerados, ¿no? Salvo Judas, que tenemos testimonio bíblico, aunque el señor Gebel o Gebel, o como se llame, diga que no, pero nosotros tenemos testimonio en la Biblia de que Judas se perdió, ¿no?
Salvo él, los demás me parece que eran regenerados. Y una de las confesiones que tuvieron que hacer al final del tiempo era esta, que Jesús es el Señor. Tomás, ¿no? Cuando lo vio y metió su mano en el costado, dijo, Señor mío y Dios mío. Y él pecaba, su duda era pecaminosa. El apóstol Pedro, que era un hombre maravilloso, también tuvo una gran cantidad de cuestiones en su propia vida. Era el más impetuoso, el más atrevido, digamos el más aventado. Y más allá de esto, el más imprudente, ¿no? Incluso hasta llegó a negar al Señor que había confesado, ¿no? Y con todo, él pudo declarar que Jesucristo era el Señor. Ahora, esto nos debe llevar, y todos los apóstoles también, nos debe llevar a la situación de que todos nosotros tenemos y gozamos del señorío de Cristo, pero seguimos pecando. Una persona que peca consuetudinariamente o peca constantemente, ¿no? Que peca deliberadamente incluso, Cristo no es su Señor, ¿no? O sea, que deliberadamente, sin tener ninguna especie de contrición, sin no haber pesar por el pecado, sin haber esto, sigue pecando, es muy probable que Cristo no sea su Señor. Pero los que sí somos creyentes, ¿verdad? Hay una parte de nuestro corazón que se contrista, tiene pesar. La doctrina bíblica y la Biblia nos ayuda a pensar a nosotros en el proceso de la santificación. Pero el proceso de la santificación, creo que no lo he explicado aquí, pero el proceso de la santificación implica los medios de gracia, que es los sacramentos, la oración y la palabra. ¿Qué hacer nosotros para que no nos alejemos demasiado del señorío de Cristo? Es abordar los medios de gracia. Eso es acto de nuestra voluntad, porque la santificación es un proceso en donde nosotros somos responsables. Tenemos que oír la palabra. Cuando hablamos de la palabra como medio de gracia, no es la Biblia guardada en la cochera, en la guantera del carro, ni la Biblia abierta en el Salmo 90 en la entrada de la casa. No es esto, el libro y el papel, justo el medio de gracia. El medio de gracia de la palabra es la palabra hablada, la palabra proclamada. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La palabra proclamada es medio de gracia. Por eso venir al culto y escuchar el sermón es parte del proceso de la santificación. Aunque dijeran, no hacemos nada más que escuchar, es una participación activa. Escuchar es un acto activo. Y estamos escuchando la palabra. Ese es medio de gracia. Además, entra a nuestro corazón y moldea nuestro carácter y por lo menos modifica un pensamiento o una conducta. Los medios de gracia también tienen implicados los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Tomar la Santa Cena es absolutamente necesario para tener el señorío de Cristo también encumbrado. Acercarnos a esto. No sé si ustedes notan, pero cuando administramos, por lo menos yo así lo hago, el sacramento, hago una demanda a una vida de santidad. Digo, estos que pecan así, cuidado, tienen que vivir en santidad. Esa demanda de santidad es someternos al señorío de Cristo. Medio de gracia es la Santa Cena y el bautismo. El otro es la oración. Pero también, como todos los medios de gracia, la palabra está involucrada. La palabra leída, ahí está la palabra, pero los sacramentos son la predicación sensible de la palabra. Y por otro lado, la oración tiene que ser orada la palabra. Algo interesante, por ejemplo, es cuando yo hago la oración de intercesión, que ya hemos platicado algunos de nosotros, que es bastante larga. Ya le decía yo a alguien, ya cuando digo, vamos a orar, ya la gente hasta se acomoda, ¿no? Ya vamos. Ya llegó. Pero en la oración de intercesión, cada sección tiene palabra. Hay Biblia ahí. ¿Por qué se ora la palabra? Ahora, estos medios de gracia nos ayudan a nosotros a crecer en santidad y a acatar las disposiciones del Señor. Es obedecer la palabra, seguir la palabra, leer la palabra, orar la palabra, el ministerio de la palabra. Y cuando nosotros pecamos, la palabra misma nos lleva hacia la confesión.
Si alguno hubiere pecado, como si no pudiéramos, ¿verdad? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿No? Y además, Él puede librarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, respondiendo un poco, hermano Jorge, me parece que todos estamos en ese proceso de santificación y todos pecamos. Y cuando creemos en el señorío de Cristo, estamos hablando de que el Señor debe dirigirnos, incluso para resistir al pecado. Esto no es algo que pueda ser objetivizado, ¿no? No es así como que el Señor, de repente yo voy a hacer algo malo, ¿no? Voy a voltear a ver a una muchacha en la calle, ¿no? Y que de repente el Espíritu me voltee la cara así como que, ¡ay! Eso no sucede, eso no pasa, ¿verdad? Es la convicción del corazón. Es lo que está arraigado en nuestro corazón por la lectura de la palabra. Es la que nos empuja a obedecer al Señor. Es esa fuerza inexplicable que nos hace, ¿no? Movernos hacia la voluntad del Señor. El Señor de ninguna manera está sujeto a nuestros caprichos. Hay gente que dice, voy a ir al centro y ojalá haya estacionamiento. Señor, en tu nombre, guárdame un espacio para estacionarme. Y llego y hay un espacio y digo, sin duda el Señor me escuchó. Eso a mí me parece algo que sí es posible, ¿no? Pero ¿de veras el Señor estará para esas nimiedades? ¿Es nuestro Señor para eso? ¿No? Me parece que está en otro ámbito, en el ámbito espiritual y en el ámbito de los medios de gracia. Todos nosotros estamos sujetos a nuestra propia carne, al mundo y a Satanás, y estamos en la misma lucha. Algunos vamos más adelante que otros, otros vamos más atrás que otros, pero todos estamos en el mismo proceso de santificación. Ninguno de los que estamos aquí somos producto terminado. Por eso a mí no me gusta cuando alguien dice, Dios me transformó. Ah, pues suerte para ti, a mí todavía no. Todavía está transformándome, ¿no? Y como dice Pablo a los filipenses, la obra que empezó en nosotros la culminará hasta el día de Jesucristo. Sigue en el proceso. Mientras tanto, aquí sigo. Y Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, ¡ay, voy a hacer eso! Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Sí, Vianey. Ni aún él. El único que hizo la obra perfecta es Cristo. Ni aún Elías, ni aún Job, ni aún Pablo, nadie, absolutamente nadie sobre la faz de la tierra. Y el Señor que está sentado en Roma es el peor de todos. Muy bien, vamos a terminar orando, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a orar entonces. El credo. No, vamos a estar de pie para desentumirnos un poco. Y sí, vamos a repetir el credo. Gracias. Es que estoy siempre con que quiero repetir el credo y no lo repito. El próximo domingo no hay Santa Cena, oigan. Siempre es el primer domingo del mes, pero el próximo domingo es el aniversario. Va a estar largo el culto y la Santa Cena la vamos a pasar para el siguiente domingo. Entonces practicamos el credo mientras, ¿no? Repetimos el credo, dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oramos. Padre, gracias porque tenemos una declaración de fe hermosa, profunda. Y Dios, ¿cómo te agradecemos, Dios? Porque hoy, mientras vivimos, hemos sido persuadidos por el Espíritu Santo para dirigirnos a ti como Padre, y hoy podemos confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Muchas gracias por esto, Señor. Y permite que esta verdad esté arraigada en nuestro corazón y que podamos tener una declaración entendiendo el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Ciertamente Cristo nos ha salvado de nuestros pecados y de la ira venidera, pero también, Padre, también se ha establecido en nuestro corazón como el Señor
el único, nuestro dueño, nuestro amo. Padre, permite que podamos hacer esfuerzos importantes a través de los medios de gracia para que nosotros, Señor, hagamos la voluntad de aquel que nos llamó, que nos salvó y que quiere gobernar sobre nuestras vidas. No hay otra manera, Señor, porque no somos autogobernables, sino que tenemos a un Dios que nos ha dado a un Salvador y a un Señor que dirige nuestras vidas. Te damos gracias por esto, Señor, porque en tu palabra revelada tenemos nosotros el camino que debemos seguir, porque hemos dicho que tu palabra es nuestro medio, nuestro recurso de fe y práctica, lo que debemos de creer y lo que no debemos de creer, y lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Dirígenos, Señor, hacia tu voluntad, y ahora te ruego, Padre, que nos acompañes a casa y que podamos descansar y que podamos mañana continuar con nuestra actividad. Bendícenos a nosotros y a toda nuestra iglesia, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, les bendiga, hermanos.